¿Y si te dijera que lo que conoces de la Biblia es apenas una sombra? ¿Y si las historias más impactantes fueron ocultadas, suavizadas o simplemente ignoradas? La Biblia no es solo amor, paz y perdón. También es juicio, castigo, guerra espiritual y códigos ocultos escritos para quien tiene oídos para oír. Hoy, vas a ver la Biblia como nunca antes te la explicaron. La mayoría ha escuchado frases como, Dios es amor. Ora y todo estará bien. Jesús vino a traer paz. Pero, ¿por qué nadie predica que Dios también mató a Ananías y Zafira por mentir? ¿Por qué casi nadie habla de los 42 jóvenes que murieron por burlarse? ¿O de que el mismísimo infierno fue descrito por Jesús más de 10 veces? La Biblia no fue escrita para agradar a todos. Fue escrita para revelar la verdad, para confrontar el pecado, para exponer lo invisible. No fue escrita como libro de religión. Fue escrita como manual de guerra espiritual. Y muchos pastores, líderes, iglesias, han suavizado la espada. Convirtieron el mensaje de fuego en discursos de autoayuda. Y por eso el mundo no tiembla ante Dios. En el mundo moderno, castigo suena a abuso. Pero en la Biblia, el castigo fue una forma de amor, justicia y advertencia. Hoy te hablan de un Dios suave. Pero en las Escrituras, Dios abre la tierra para tragar rebeldes. Envía osos para castigar la burla y detiene el corazón de 2 personas por mentir al Espíritu Santo. En 2 Reyes 2, Eliseo es insultado por jóvenes. No por su físico, sino por su llamado. Él los maldice en el nombre del Señor, y 2 osos los desgarran. 42 jóvenes murieron. En Hechos 5, Ananías y Zafira fingen una ofrenda. Mienten y caen muertos. Primero él, luego ella. Dios no dejó tiempo para explicaciones. En Números 16, Coré y su grupo se rebelan contra Moisés. ¿El resultado? La tierra se abre y se los traga vivos. Y aún así nos preguntamos, ¿por qué hoy no hay temor a Dios? ¿Por qué la fe moderna parece tan débil, tan superficial? Porque nos han predicado un Dios a medias. Un evangelio sin juicio. Un cielo sin infierno. Un mensaje sin cruz. Pero Dios no ha cambiado. Su palabra sigue viva, y su justicia también. No para adorar, sino para recordarte que lo sagrado no se toca. Cuando pensamos en la Biblia, muchos imaginan ovejas, pastores y ángeles con túnicas blancas. ¿Pero qué hay de los gigantes? ¿De los dragones marinos? ¿De las criaturas espirituales que habitaron la tierra antes del diluvio? En Génesis 6, 4, se habla de los Nefilim, hijos de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Seres híbridos, gigantes, guerreros temidos. Algunos creen que eran ángeles caídos encarnados. Otros, que eran el resultado de una corrupción espiritual profunda. Lo cierto es que llenaron la tierra de violencia, y Dios los borró con el diluvio. Luego está el Leviatán. Un monstruo marino descrito en Job 41. Feroz, intocable, creado solo para ser contemplado y temido. De su boca salen llamas de fuego. Su aliento enciende carbones. ¿Bestia literal? ¿Símbolo de Satanás? ¿Fuerza espiritual? Sea lo que sea. Dios lo menciona. Y la Biblia no exagera. También está Behemoth en el mismo libro. Una criatura gigantesca con huesos como tubos de bronce. Y las referencias a espíritus inmundos. A ángeles encadenados en prisiones eternas. Y a criaturas con alas, ojos y fuego en su interior, como en Ezequiel 1. Estas no son leyendas. Son verdades escritas por inspiración divina. Pero el sistema religioso moderno ha borrado a estos personajes porque no se ven bien en una prédica dominical. La Biblia no es fantasía. Es una ventana al mundo espiritual. Y cuando la lees con ojos abiertos, entiendes que no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Muchas personas piensan que porque estamos en tiempos modernos, las leyes espirituales dejaron de tener efecto. Pero Dios no cambia. Y lo que Él decretó en lo invisible, sigue rigiendo el mundo natural. En la Biblia, hay principios que no son solo normas religiosas. Son llaves espirituales. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, y te irá bien. El que da al pobre, a Dios presta. No toques lo que es santo. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Estas no son frases bonitas. Son leyes espirituales activas. Como la gravedad, no necesitan tu fe para funcionar. Solo se cumplen. Y cuando las quebrantas, hay consecuencias. No siempre inmediatas, pero sí inevitables. Muchos hoy sufren cosas que no entienden, pero están cosechando lo que sembraron años atrás. El sistema moderno ha descartado el temor a Dios, la honra, la pureza, como si fueran ideas antiguas. Pero en el mundo espiritual, esas cosas siguen teniendo peso. Y quien las ignora, vive en desventaja. El enemigo no necesita permiso para atacar cuando tú mismo has abierto puertas. Porque lo espiritual es legal. Lo que Dios establece, no lo cambia un sermón suave ni una tendencia en redes. Por eso debemos volver al origen. A reconocer que lo que sucede afuera, nace de lo que permitimos dentro. Las leyes de Dios no se derogan. Se cumplen. Muchos creen que el juicio de Dios será como una película, con fuego cayendo del cielo, terremotos y trompetas sonando en el aire. Pero, ¿y si ya empezó? ¿Y si el juicio no comenzó con ruido, sino con silencio? Hoy vivimos en un mundo lleno de libertad, pero vacío de verdad.
Gente hiperconectada, pero desconectada del cielo. Abundancia material, pero hambre de propósito. Las señales que Jesús mencionó ya están aquí. Guerras y rumores de guerras, pero normalizadas. Maldad que se multiplica, y el amor de muchos, que se enfría. Maestros que no enseñan verdad, sino lo que la gente quiere oír. En 2 Timoteo 4:3 se profetizó, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ese tiempo es hoy. Cada vez que la verdad es ridiculizada, cada vez que lo santo es pisoteado, cada vez que la palabra es censurada, una alarma espiritual se enciende. Pero muchos no escuchan. Porque el juicio no siempre grita. A veces, susurra. ¿Dios no siempre castiga con rayos? A veces lo hace retirando su voz. Y ese es el juicio más peligroso de todos, un mundo sin la presencia de Dios. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que hay más. Más que una religión. Más que un sistema. Más que lo que te enseñaron. La Biblia no es un libro para entenderla. Es un mensaje de un padre a sus hijos. Un código eterno que solo se revela cuando hay hambre de verdad. Este no es el tiempo de templos llenos, sino de almas encendidas. No se trata de conocer versículos, sino de vivirlos. Hoy, el fuego de Dios no se enciende en multitudes. Se enciende en secretos, en lágrimas, en desiertos. Jesús no vino a hacer amigos, vino a dividir la verdad del engaño. A prender fuego, y ver quién lo resiste. Y tú que estás viendo esto, no estás aquí por casualidad. Estás siendo llamado. Vuelve al fuego. Vuelve a la voz. Vuelve a la palabra, como nunca te la explicaron. Porque en estos tiempos oscuros, no necesitamos más información. Necesitamos revelación. Y esa revelación, solo la da Dios a quienes se atreven a buscarlo en espíritu y en verdad. Si esto encendió algo en ti, déjalo en los comentarios. Porque hay más. Y aquí, en Código Sagrado, vamos a revelarlo. ¿Y si te dijera que lo que conoces de la Biblia es apenas una sombra? ¿Y si las historias más impactantes fueron ocultadas, suavizadas o simplemente ignoradas? La Biblia no es solo amor, paz y perdón. También es juicio, castigo, guerra espiritual. Y códigos ocultos escritos para quien tiene oídos para oír. Hoy, vas a ver la Biblia como nunca antes te la explicaron. La mayoría ha escuchado frases como, Dios es amor. Ora y todo estará bien. Jesús vino a traer paz. Pero, ¿por qué nadie predica que Dios también mató a Ananías y Zafira por mentir? ¿Por qué casi nadie habla de los 42 jóvenes que murieron por burlarse? ¿O de que el mismísimo infierno fue descrito por Jesús más de 10 veces? La Biblia no fue escrita para agradar a todos. Fue escrita para revelar la verdad, para confrontar el pecado, para exponer lo invisible. No fue escrita como libro de religión. Fue escrita como manual de guerra espiritual. Y muchos pastores, líderes, iglesias, han suavizado la espada. Convirtieron el mensaje de fuego en discursos de autoayuda. Y por eso el mundo no tiembla ante Dios. En el mundo moderno, castigo suena a abuso. Pero en la Biblia, el castigo fue una forma de amor, justicia y advertencia. Hoy te hablan de un Dios suave. Pero en las Escrituras, Dios abre la tierra para tragar rebeldes. Envía osos para castigar la burla y detiene el corazón de 2 personas por mentir al Espíritu Santo. En 2 Reyes 2, Eliseo es insultado por jóvenes. No por su físico, sino por su llamado. Él los maldice en el nombre del Señor, y 2 osos los desgarran. 42 jóvenes murieron. En Hechos 5, Ananías y Zafira fingen una ofrenda. Mienten y caen muertos. Primero él, luego ella. Dios no dejó tiempo para explicaciones. En Números 16, Core y su grupo se rebelan contra Moisés. ¿El resultado? La tierra se abre y se los traga vivos. Y aún así nos preguntamos, ¿por qué hoy no hay temor a Dios? ¿Por qué la fe moderna parece tan débil, tan superficial? Porque nos han predicado un Dios a medias. Un evangelio sin juicio. Un cielo sin infierno. Un mensaje sin cruz. Pero Dios no ha cambiado. Su palabra sigue viva, y su justicia también. No para adorar, sino para recordarte que lo sagrado no se toca. Cuando pensamos en la Biblia, muchos imaginan ovejas, pastores y ángeles con túnicas blancas. ¿Pero qué hay de los gigantes? ¿De los dragones marinos? ¿De las criaturas espirituales que habitaron la tierra antes del diluvio? En Génesis 6:4, se habla de los Nefilim, hijos de Dios con las hijas de los hombres. Seres híbridos, gigantes, guerreros temidos. Algunos creen que eran ángeles caídos encarnados. Otros, que eran el resultado de una corrupción espiritual profunda. Lo cierto es que llenaron la tierra de violencia, y Dios los borró con el diluvio. Luego está el Leviatán. Un monstruo marino descrito en Job 41. Feroz, intocable, creado solo para ser contemplado y temido. De su boca salen llamas de fuego. Su aliento enciende carbones. ¿Bestia literal? ¿Símbolo de Satanás? ¿Fuerza espiritual? Sea lo que sea. Dios lo menciona. Y la Biblia no exagera. También está Behemoth en el mismo libro. Una criatura gigantesca con huesos como tubos de bronce. Y las referencias a espíritus inmundos. A ángeles encadenados en prisiones eternas. Y a criaturas con alas, ojos y fuego en su interior, como en Ezequiel 1.
Estas no son leyendas. Son verdades escritas por inspiración divina. Pero el sistema religioso moderno ha borrado a estos personajes porque no se ven bien en una prédica dominical. La Biblia no es fantasía. Es una ventana al mundo espiritual. Y cuando la lees con ojos abiertos, entiendes que no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Muchas personas piensan que porque estamos en tiempos modernos, las leyes espirituales dejaron de tener efecto. Pero Dios no cambia. Y lo que Él decretó en lo invisible, sigue rigiendo el mundo natural. En la Biblia, hay principios que no son solo normas religiosas. Son llaves espirituales. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, y te irá bien. El que da al pobre, a Dios presta. No toques lo que es santo. Lo que el hombre siembra, eso cosechará. Estas no son frases bonitas. Son leyes espirituales activas. Como la gravedad, no necesitan tu fe para funcionar. Solo se cumplen. Y cuando las quebrantas, hay consecuencias. No siempre inmediatas, pero sí inevitables. Muchos hoy sufren cosas que no entienden, pero están cosechando lo que sembraron años atrás. El sistema moderno ha descartado el temor a Dios, la honra, la pureza, como si fueran ideas antiguas. Pero en el mundo espiritual, esas cosas siguen teniendo peso. Y quien las ignora, vive en desventaja. El enemigo no necesita permiso para atacar cuando tú mismo has abierto puertas. Porque lo espiritual es legal. Lo que Dios establece, no lo cambia un sermón suave ni una tendencia en redes. Por eso debemos volver al origen. A reconocer que lo que sucede afuera, nace de lo que permitimos dentro. Las leyes de Dios no se derogan. Se cumplen. Muchos creen que el juicio de Dios será como una película, con fuego cayendo del cielo, terremotos y trompetas sonando en el aire. Pero, ¿y si ya empezó? ¿Y si el juicio no comenzó con ruido, sino con silencio? Hoy vivimos en un mundo lleno de libertad, pero vacío de verdad. Gente hiperconectada, pero desconectada del cielo. Abundancia material, pero hambre de propósito. Las señales que Jesús mencionó ya están aquí. Guerras y rumores de guerras, pero normalizadas. Maldad que se multiplica, y el amor de muchos, que se enfría. Maestros que no enseñan verdad, sino lo que la gente quiere oír. En 2 Timoteo 4:3 se profetizó, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ese tiempo, es hoy. Cada vez que la verdad es ridiculizada. Cada vez que lo santo es pisoteado. Cada vez que la palabra es censurada, una alarma espiritual se enciende. Pero muchos no escuchan. Porque el juicio no siempre grita. A veces, susurra. ¿Dios no siempre castiga con rayos? A veces lo hace retirando su voz. Y ese es el juicio más peligroso de todos, un mundo sin la presencia de Dios. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que hay más. Más que una religión. Más que un sistema. Más que lo que te enseñaron. La Biblia no es un libro para entenderla. Es un mensaje de un padre a sus hijos. Un código eterno que solo se revela cuando hay hambre de verdad. Este no es el tiempo de templos llenos, sino de almas encendidas. No se trata de conocer versículos, sino de vivirlos. Hoy, el fuego de Dios no se enciende en multitudes. Se enciende en secretos, en lágrimas, en desiertos. Jesús no vino a hacer amigos, vino a dividir la verdad del engaño. A prender fuego, y ver quién lo resiste. Y tú que estás viendo esto, no estás aquí por casualidad. Estás siendo llamado. Vuelve al fuego. Vuelve a la voz. Vuelve a la palabra, como nunca te la explicaron. Porque en estos tiempos oscuros, no necesitamos más información. Necesitamos revelación. Y esa revelación, solo la da Dios a quienes se atreven a buscarlo en espíritu y en verdad. Si esto encendió algo en ti, déjalo en los comentarios. Porque hay más. Y aquí, en Código Sagrado, vamos a revelarlo.